Bienvenidos una vez más a nuestro programa Me Gustaría Saber. Qué gozo estar contigo a esta hora y también tener la compañía de nuestro pastor Esteban Bor. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí en este programa, uno de mis favoritos. Igualmente, pastor, es uno de mis favoritos también. Y a ustedes por conectarse. He viajado, me encuentro con personas y me dicen, me encanta ese programa de Me Gustaría Saber, y me doy cuenta que es un programa que es visto en muchas partes y por muchas personas. Así que le damos gloria a Dios por eso. El día de hoy tenemos, como siempre, buenas preguntas, pero antes de hacerlo vamos a orar y también quiero recordarles que si usted desea enviar su pregunta bíblica que no ha sido respondida aún en estos programas, hágalo a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Voy a repetir una vez más: tv@zoomtv.org. Esperamos recibir sus preguntas para poder enriquecer este programa. Pastor Bor, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Padre, te damos gracias ahora por el privilegio de abrir tu santo libro. Amén. Ayúdanos, Señor, a manejar ese libro con reverencia y con respeto, Amén. porque es tu comunicación a nosotros. Pedimos tu sabiduría para contestar estas preguntas y que bendigas a todos los que están viendo el programa, que reciban también bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a nuestro hermano Pablo Aranda, que nos escribe esta pregunta, la primera pregunta que tenemos para hoy. Nos saluda desde la ciudad de Quilpué, de la región del Valparaíso, Chile. La pregunta es respecto al tema de los cuatro seres vivientes. ¿Podemos identificar a los cuatro seres vivientes como Jesucristo? ¿Tiene una posición la iglesia al respecto a esto? ¿Y ustedes? Y se refiere a los cuatro seres que aparecen en Ezequiel 1, Ezequiel 2, también los que aparecen en Isaías 6, en Apocalipsis 5, 14 y 15, y probablemente hayan más. Que Dios les bendiga grandemente en su ministerio. Bueno, podemos responder que los cuatro seres vivientes no son el mismo Jesús. No son Jesús. Porque en Apocalipsis se distinguen Correcto. de Jesús. Y también en Ezequiel 1, las manos como de hombre debajo de las alas de los seres vivientes son las manos de Jesús, como de un hijo de hombre, dice allí. Así que se distingue de ellos. Un ejemplo de eso es en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6, donde Juan dice algo muy interesante. Él está en visión. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Así que el cordero no es los cuatro seres vivientes, claramente. Ahora, se cree que los cuatro seres vivientes representan funciones de Jesús y los cuatro evangelios por extensión. Correcto. Jesús como rey, en Mateo, Que Jesús sería el como león. como siervo, en Marcos, como el Hijo del Hombre. O sea, que se piensa que los cuatro seres vivientes representan funciones de Jesús, pero no son el mismo Jesús. Así es. Ahora, otra distinción es que y corrígeme si estoy mal, pastor, los cuatro seres vivientes de Ezequiel 1 y Ezequiel 10 se identifican como querubines, pero los de Apocalipsis 4 y 5 se identifican como serafines. Correcto. ¿Sí? ¿Hay una diferencia entre ambos rangos? Bueno, en realidad, dos puntos. En primer lugar, los querubines tienen 4 alas, Ok. mientras que los serafines tienen 6. De acuerdo a Isaías 6, como que también nos citan aquí, Isaías 6 está hablando de serafines. de serafines. Mientras que Ezequiel 1 está hablando de querubines. Y Apocalipsis está hablando también de seres, de serafines, pues tienen 6 alas. En realidad es un asunto que creo que es más funcional que otra cosa, la descripción. Porque la hermana White dice que Lucifer era querubín y serafín, Sí. ambas cosas. Así que el número de alas tal vez representa simbólicamente alguna función que tienen los seres vivientes, ya sea en Ezequiel o ya sea en Apocalipsis. Muy bien. Entonces, quizá aquí el punto principal, que ya lo mencionó el pastor Bor, es
la relación que tienen estos seres con Jesús. Tienen características de Jesús, sí, pero no son Jesús. El león, su función como rey, el buey, su función como siervo, sacrificio, el hombre, pues, cuando él se humanó, y el águila, su función como Dios. Esa función, esas características las vemos en estos seres vivientes. Los de Apocalipsis 4 vemos que es cada cabeza que tiene una figura de esta, pero en realidad los de Ezequiel 1 es la misma cabeza, pero con 4 rostros distintos. Sí. Hay unas pequeñas variaciones. Yo suelo hacer una aplicación, esta no es un análisis exegético, pero estos seres se presentan como al lado o alrededor del trono de Dios, es decir, ellos adoran a Dios día y noche. Y la aplicación que yo hago es que entre más cerca al trono de Dios, más nos parecemos a Él. Entre más estamos ante su presencia, más nos parecemos a Él. Y ellos en sus rostros tienen semejanza a Jesús, a diferentes aspectos de Jesús. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Jesús. Es interesante que la palabra serafín viene del hebreo saraf, que significa fuego. Y en Ezequiel el capítulo 1 se enfatiza mucho el fuego. También en Daniel el capítulo 7, a donde dice que Dios se mueve en un carro de fuego y los ángeles que se mueven en fuego mueven el trono de Dios del lugar santo al lugar santísimo. Así que los querubines y los serafines en realidad, según Ezequiel 1, son los mensajeros de Dios que cumplen con las misiones que Dios les manda en determinado momento. El número 4 representa universalidad, los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Es decir, cuando habla de 4 querubines, son más que 4. Correcto. Son toda la hueste angélica, según Ezequiel 1, que está atendiendo todas las necesidades universales. Amén. A nivel de todo el universo, podríamos decir. Muy bien, interesante. Muchas gracias, pastor. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí hay 2 personas distintas nos hicieron esta pregunta, así que la hemos puesto en una sola. Una vez más, nuestra hermana Yusi Estela, nuestra amiga de allí desde Bogotá, y también la hermana Milena Flores Ruiz. Ambas preguntas tienen que ver con el árbol de la vida. Voy a leer la pregunta de la hermana Yusi, que quizás está más completa. Dice: Dios nos creó para no morir, y por lo estudiado en la Biblia, el sistema que Él dejó para nuestra vida eterna dependía que de tiempo en tiempo comiéramos del árbol de la vida. Según esto, los animales también debían comer de este árbol para no morir. Es una pregunta. ¿O por el contrario, los animales de tiempo en tiempo podían morir? ¿Qué sistema creó Dios para que animales y plantas no murieran? Si Dios en nuestro mundo les otorgó a los animales, a las plantas y a los humanos el que pudieran procrear, si no hubiese existido el pecado, ¿qué sistema íbamos a tener para caber todos en este mundo, donde no iba a existir la muerte? Es decir, existiría la reproducción, lo que indica un crecimiento exponencial, pero el recurso mundo al fin y al cabo es limitado. ¿Cuál es la solución a eso? Preguntas muy interesantes. La hermana Milena también nos hace una pregunta similar, pero nos dice, si el hombre fue creado inmortal, ¿por qué tenía que comer del árbol de la vida? Ok. Una serie de preguntas muy importantes. Así es. Tal vez podríamos, en primer lugar, hablar sobre el asunto de la procreación. Correcto. Que menciona esa pregunta. Es el primer punto que si Dios le dijo al hombre que se multiplicara e hinchiera la tierra, hubiera llegado al punto donde no hubiera cabido la gente en el planeta. La respuesta es no, porque este es el único planeta a donde Dios estableció procreación. Correcto. Con un propósito muy definido. El propósito era reponer el número de los ángeles que cayeron del cielo con Lucifer. Cuando hubiera llegado a ese punto, ya entonces para la procreación. Correcto. Por eso dice que Jesús dijo en Lucas que
en el reino venidero no se casan ni se dan en casamiento, serán como los ángeles. Hijos de Dios, que es una terminología que se usa para los ángeles. De modo que en realidad, una vez que hubiera llegado a cierto punto la procreación, indudablemente Dios hubiera cerrado la procreación para reemplazar a los ángeles que cayeron del cielo. Así es. Eso mismo creo. De hecho, hay una cita, no la traje, pero yo estoy seguro que usted la ha leído, Pastor Bor, donde se nos dice que si Adán hubiese pasado la prueba del árbol allí en el jardín del Edén, él hubiese sido promovido y justamente pues de luego su descendencia también, y sería como los ángeles en el cielo. Correcto. A llenar las vacantes que había dejado Satanás y sus ángeles. O sea que la prueba del árbol era como el examen final de promoción para el propósito que Dios tenía para ellos. Sí, o sea que si pasaban la prueba, Dios los iba a llevar al siguiente paso. Correcto. Y el siguiente paso sería ser como los ángeles. Muy bien. Y últimamente Jesús le dijo a los saduceos que ese era su plan. No es algo que dice solamente la hermana White. La hermana White es explícita de que cuando nosotros estemos en el reino no va a haber procreación. Ella dice, no va a haber procreación, no va a haber niños nuevos en la tierra nueva, porque vamos a ser como los ángeles. El propósito de la procreación habrá terminado. Correcto. Ahora, ¿qué nos diría en cuanto al mundo animal y a las plantas? ¿Qué pasaría en este mundo? No habría muerte, las hojas no se van a caer, pero las semillas siguen creciendo y los animales se siguen reproduciendo. Tal vez hubiera llegado un momento a donde termina la procreación. Esta es una especulación. Es una especulación. Cuando voy a especular, digo que es especulación. Claro. Pero indudablemente Dios tenía un plan, de tal manera que todo el mundo no fuera invadido y tomado por todos los animales del mundo. Correcto. Porque si la procreación de ellos hubieran continuado sin que terminara, entonces el mundo hubiera sido completamente repleto de animales. Así que Dios tenía que tomar también medidas para el asunto de los animales. Correcto. Muy bien, y el último punto que tenemos de esta pregunta es el concepto de la inmortalidad condicional. Sí. Como adventistas del séptimo día, nosotros creemos en la inmortalidad condicional, es decir, Dios quiere que el ser humano tenga vida eterna, podemos tener vida eterna, pero es condicional a la obediencia. Correcto. Y Dios no necesitaba decirle a Adán que comiera el árbol de la vida para que tuviera vida, ¿no? Él podía dársela, pero el hecho de que él tenía que depender del árbol de la vida era un acto de sumisión y obediencia. Así es como tú tienes vida eterna. ¿Escoges la opción que yo te doy? Y la hermana White tiene una cita donde dice que el árbol en sí tenía poder para perpetuar la vida. Es decir, porque Dios había puesto en el árbol los medios al comer de los frutos del árbol digamos, ¿cómo diríamos? De postergar, de prolongar, mejor, la vida de todos los seres humanos, si hubieran sido obedientes a Dios. Sí. Porque el hombre tenía inmortalidad, pero era contingente. Era de Dios originalmente, que puso en el árbol, y que el hombre participando del árbol seguiría viviendo. Y no iba a comer solo una vez del árbol, tenía que continuar comiendo. Es decir, el árbol era como un cargador de baterías. El hombre al comer del árbol reabastecía su fuerza y por esa razón los hombres antes del diluvio vivían casi 1000 años, porque tenía una batería casi completamente cargada. La hermana White tiene algunas citas muy interesantes aquí que podría yo leer sobre este particular. Es interesante mientras busca la cita que aún hasta el día de hoy gozamos de parte de esa energía y vitalidad que Adán obtuvo de comer el árbol. Sí. Si Dios no hubiese otorgado esa vitalidad, pues la raza humana se hubiese extinguido. Sí, y tengo esa cita aquí. Patriarcas y Profetas, página 44. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía
continuar comiendo del árbol de la vida. No comer una vez, continuar comiendo. Y luego dice, privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Los seres humanos, antes del diluvio, los hombres vivían hasta tener casi 1000 años, algunos. Matusalén vivió 969 años. ¿Por qué razón? Porque tenía la batería completamente cargada. ¿Por qué ha disminuido la vida? Ya el que vive, que es centenario, ya es un fenómeno, ¿verdad? ¿Por qué ha disminuido tanto? Bueno, por los hábitos de vida y también por los malos hábitos de vida y también por el asunto de no tener acceso al cargador de batería. Correcto. La hermana White tiene una cita, si puedo leer esta cita también. Es un poco larga, pero poderosa. Tomo 3 de los testimonios, página 155. El libro de Génesis contiene un relato bien definido de la vida social e individual. Y sin embargo, no hay registro alguno de un niño que naciera ciego, sordo, lisiado, deformado o imbécil. No muestra un solo caso de una muerte natural en la infancia, la niñez o temprana adultez. No se informa acerca de hombres y mujeres que murieran de enfermedad. Las notas necrológicas en el libro de Génesis rezan así. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Concerniente a otros, el registro declara, y vivió hasta tener una edad avanzada y murió. Era tan raro que un hijo muriese antes que el padre, que un caso tal se consideró digno de registrarse. Y luego cita Génesis 11:28, donde dice, y murió Harán antes que su padre Taré. Sigue la cita. Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que éste ha resistido la acumulación de la enfermedad que recayó sobre la raza humana como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado viviendo por 6000 años. Este hecho en sí es suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre en su creación. Se necesitaron más de 2000 años de delitos y complacencia de las pasiones bajas para acarrearle enfermedad corporal a la humanidad en un grado apreciable. Ahora viene lo que tú mencionaste. Si Adán en su creación no hubiera sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que tienen los hombres actualmente, la raza humana con sus hábitos actuales de vida en violación de la ley natural se habría extinguido. En el tiempo del primer advenimiento de Cristo, la humanidad se había degenerado tan rápidamente que pesaba sobre esa generación una acumulación de enfermedades que acarreaba una marea de dolor y un peso de miseria inexpresable. Una poderosa cita. Sí. Es decir, que los primeros 2000 años, muy poca enfermedad, porque estaba cargada la batería y porque la gente en gran medida vivía, por lo menos los fieles de Dios vivían en armonía con los principios de la salud. Así es. Y así será en los cielos nuevos y la tierra nueva. Correcto. Tendremos que seguir participando del árbol de la vida. Sería bueno leer Apocalipsis 22 y el versículo 2 sobre ese particular. Apocalipsis 22, versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, es decir, para que recuperáramos la vitalidad original. Es lo que significa, no es que vayan a haber enfermos en el cielo. Vamos a mirar otra vez este versículo. Capítulo 22 y el versículo 2. Las hojas del árbol era para sanidad de las naciones y dice que el pueblo de Dios va a ir a comer cada mes. En Isaías 66. Sí, Ajá. de mes en mes. De mes en mes y de y de sábado en sábado en sábado. Entonces, ¿será que Adán y Eva originalmente debían ir al árbol cada mes? Probablemente. Da la impresión, Sí. ¿verdad? Porque es el mismo árbol de la vida. Indudablemente producía su fruto cada mes y ellos deberían ir a comer Increíble. cada mes.
Mientras estábamos hablando y usted leyendo esa cita, yo decía, ¿cómo quisiera volver a comer de ese árbol? Amén. Para que ya no nos cansemos y no nos enfermemos ni no nos envejezcamos más. Amén, amén. Muy bien, nos queda tiempo para una pregunta más. Esta pregunta nos la hace el hermano Andrés. Nos dice, la pregunta tiene que ver en cuanto a la estructura del culto. Nos dice el hermano que él creció en la iglesia adventista, conociendo la estructura de culto definida, como se conocen en muchos lugares los preliminares de escuela sabática, repaso de la lección, preliminares del segundo servicio, momento de alabanza, culto divino, estructura que he encontrado en la mayoría de las iglesias del mundo a las que he asistido. No obstante, he entrado en contacto últimamente con algunas iglesias en Europa y Latinoamérica, de estilo juvenil, en el que modifican la estructura de los espacios del sábado, optando por un formato más conversacional, menos de tipo magistral para hacerlo más amigable para las visitas y poco menos rígido. Se han renovado también los nombres de los segmentos de culto. Me gustaría saber si hay algo revelado de la Biblia o el espíritu de profecía respecto a este tema y si por el avance social y poblacional es necesario que la iglesia modifique dichos formatos. Bueno, yo creo que en la Biblia no hay un orden de servicio establecido. Correcto. Es decir, no, primero la entrada de los oficiantes, la doxología, la oración, la invocación, etc. Es un estilo de culto que fue creado que incluye todos los elementos, incluye predicación, incluye oración, incluye himnos, que es lo que existía en el servicio del Antiguo Testamento, pero no necesariamente en ese orden preciso. Así que no podemos decir que tiene que haber un orden exacto tal cual, digamos, fue hace 60 años. Puede haber variación, pero la Biblia nos habla en principios. Correcto. Hay ciertos principios. ¿Y cuáles son esos principios que hay que aplicar? Bueno, un principio es el principio del orden. Dios es un Dios de orden, nos dice las Sagradas Escrituras. No es un Dios de confusión. O sea que sea como sea el servicio de adoración, debe ser caracterizado por orden, no algo improvisado, no algo desorganizado. Creo que usted tenía este texto, 1 Corintios 14, 33, nos dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Justo el contexto de 1 Corintios 14, Pablo está aquí dirigiéndose a un problema de desorden en la adoración. Sí. Algunos querían hablar en lenguas, otros querían profetizar, y él comienza a establecer un orden. Dice, bueno, los que quieran profetizar 2 o 3, nada más, pasen en orden, luego que termine uno, siga el otro. Habían algunas esposas que no entendían lo que se estaba diciendo porque no entendían la lengua en que se estaba hablando y le preguntaban al esposo en medio del culto, bueno, ¿qué está diciendo? Y entonces por eso Pablo le dice, no, a las mujeres que no hablen en la congregación. Algunos toman ese texto para decir que las mujeres no deben predicar, pero este es el contexto. En realidad había desorden en la iglesia. Entonces el punto de 1 Corintios 14 es que debe haber orden y debe haber reverencia en el culto de adoración. ¿Y por qué debemos tener orden y reverencia en el culto? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave. Bueno, entendemos que cuando vamos a adorar nos encontramos con Dios. Dios y sus santos ángeles están allí y si estamos en la presencia de Dios, pues debemos ir con orden y reverencia porque santo y temible es su nombre. Yo veo con mucha preocupación la forma, por ejemplo, en que la gente va vestida a la iglesia. Va vestida con su ropa secular. La ropa que usan para trabajar, la ropa que usan para los deportes, llegan con camiseta, llegan todos mal vestidos, como que no tienen conciencia de que se van a encontrar con el creador del universo, Amén. Con Dios, y que Dios es santo, y que Dios exige respeto. Amén. Y la forma como la gente habla, la gente como canta la gente, en realidad tiene que haber una distinción entre la música sagrada y la música común, porque Dios no permite que se entremezcle lo común con lo sagrado. Amén. Si Dios permitiera eso, tendría que pedirle perdón a Nadab y Abiú por haber tomado fuego común y ofrecérselo a Dios como si fuera santo. O Belsasar, quien usó vasos santos con propósitos seculares.
Dios hace una distinción clara entre lo que es santo y lo que es común. Así es. Y nosotros debemos tratar lo que es santo como santo. Inclusive la Biblia, yo manejo la Biblia diferente que cualquier libro. Yo no ando con la Biblia así debajo del brazo o colgando con las páginas abiertas, como he visto algunos predicadores, ¿no? Uno, al manejar la Biblia, está mostrando si respeta el libro o no respeta el libro. Así que hay muchas reformas que tienen que ocurrir en el culto aún de nuestra iglesia adventista. Correcto. Entonces, este es el principio. Así que si aplicamos el principio, podemos ajustar el culto de acuerdo a las necesidades de la localidad. Pero el orden del culto divino no es inspirado en el sentido de que debe seguirse estrictamente el orden. Creo que en algunos lugares esto ha sido un problema y algunos hermanos creen que debería ser así. Por ejemplo, en una ocasión en cierta iglesia un pastor decidió cambiar el orden porque los hermanos solamente venían, era el culto divino y no venían a la escuela sabática. Entonces el pastor dijo, bueno, vamos a tener primero el culto y luego la escuela sabática para animar a los hermanos a que llegaran más temprano a la iglesia. Bien, algunos de los ancianos se quejaron porque esto era un sacrilegio, colocar primero el culto divino y luego la escuela sabática. Entonces a veces tenemos la idea como si el culto divino o el orden de culto, el orden de adoración fuera dictado por Dios y no podemos moverle nada. Sí. Pero no es así, nosotros podemos ajustar el culto de acuerdo a las necesidades. Y si es una iglesia más juvenil, pues tenemos que hacerlo un poco más amigable para los jóvenes, sin salirnos de los principios que hemos nosotros establecido. Pero la palabra tiene que ser central. Pero la palabra tiene que ser cuando uno mira las diferentes iglesias hoy en día, no solo adventistas, sino las iglesias cristianas, hay tres diferentes escenarios. Uno tiene el altar como centro en la iglesia católica. Eso significa que el sacrificio de la misa es central. En algunas iglesias no hay nada en la plataforma. Ese es mayormente un estilo que es entretenimiento. Correcto. Y luego están las iglesias donde está el púlpito en el centro de la plataforma. Es un anuncio de que es la palabra de Dios central. Amén. Gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.